nos podemos sentar. Lo que sí, los parlamentarios tienen que proponer a alguien, algún nombre, para que presida esta comisión mixta. ¿Alguien propone? A la senadora Rincón. ¿Hay algún otro? Gracias, diputado, pero mantengamos la tradición y presida el senador Durana, ¿les parece? Gracias por el gesto, en todo caso. Si le parece a los colegas. No, me estaba volviendo la mano por esa ofrenda que me hicieron los diputados hace tiempo atrás. Fue terrible. Me desbancaron. Me desbancaron y no me defendieron mis colegas. Está anotado. Senador, entonces, Fue culpa mía. la senadora Rincón propone al senador Durana como presidente de la comisión mixta. ¿Habría acuerdo? Bien, aprobado entonces por unanimidad. Senador Durana, le corresponde presidir. Bien, muchas gracias. El objeto es constituirnos en esta comisión mixta sobre la base de poder evaluar las diferencias que existen en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con la Comisión de Economía del Senado. Por lo tanto, le voy a pedir al señor secretario de la comisión que nos haga la relación de tal forma que podamos definir la metodología para sacar adelante esta comisión. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Esta comisión se constituye de conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución, por cuanto la Cámara, en tercer trámite constitucional, aprobó una de las modificaciones que introdujo el Senado al texto del proyecto de ley Boletín 12836-03, pero hubo una modificación que rechazó. Y en virtud de eso, correspondía formar esta comisión mixta. Haciendo una relación sucinta, cabe destacar lo siguiente. En primer trámite constitucional, la Cámara aprobó un proyecto para modificar el artículo 3 de la Ley sobre Pronto Pago, con el propósito de permitir que determinados contribuyentes, en este caso el sector agropecuario y también el de la pesca artesanal, puedan emitir a su elección guías de despacho en papel o en forma electrónica. Los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por ese mismo medio. En segundo trámite constitucional, el Senado aprobó el proyecto de la Cámara, pero con enmiendas. Y la primera era que sustituyó el artículo único del proyecto original de la Cámara por un artículo primero y ya no introduciendo una modificación al artículo 3 de la Ley de Pronto Pago, sino introdujo una norma adicional al artículo primero transitorio de la misma ley, del siguiente tenor. Prorrogar hasta en 6 meses para el sector silvoagropecuario, más amplio que el sector agropecuario, y la pesca artesanal, la obligación de emitir guías de despacho. Adicionalmente, introdujo un artículo segundo relacionado con lo anterior, que modifica 2 normas del Decreto Ley 825 sobre el impuesto al valor agregado, que son específicamente el artículo 54 y 55. El artículo 54, vigente, en el inciso segundo, que es precisamente el que se modifica, se refiere a aquellas contribuyentes que están en zonas que no están iluminadas para efectos de el despacho de guías de despacho electrónica. Y a la regulación vigente, el Senado le introdujo algunas exigencias adicionales, como que en el Servicio de Impuestos Internos tiene que dictar una circular todos los años, pero teniendo presente, entre otros, a un informe del Ministerio de Agricultura. Y por otro lado, también hay una referencia a que cuando un determinado contribuyente se sienta como preterido, que no fue incluido en esta nómina, también puede solicitar ante la autoridad correspondiente ser incluido.
Y respecto del artículo 55, la modificación que hizo el Senado fue considerar un determinado rango de peso y de medida cuando se refiere al transporte de mercadería. Eso es lo que es segundo trámite constitucional. Y en tercer trámite constitucional, la Cámara aprobó la primera de las modificaciones del Senado, o sea, la sustitución del artículo único del proyecto original por un artículo primero. La sustitución de lo que era la modificación al artículo tercero de la Ley de Pronto Pago por la sustitución adicionar al artículo transitorio una norma más acotada en el sentido de prorrogar en 6 meses esta obligación de emitir factura electrónica para los sectores de silvoagropecuario y pesca artesanal. Y lo que rechazó es todo lo referido al artículo segundo, que son las modificaciones que introdujo el Senado al decreto ley 825 sobre impuesto al valor agregado. Eso es todo, presidente, señores parlamentarios. En suma, acá yo les hice entrega, está en sus carpetas, la relación que hice. Y en el artículo tercero destaco que, en consecuencia, la diferencia entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto de la referencia recae únicamente en el artículo segundo nuevo que introdujo el Senado y que fue rechazado por la Cámara. Entonces, yo no sé, a lo mejor una explicación de parte de los representantes del Ejecutivo, porque respecto del en el Senado, en segundo trámite, varios parlamentarios le pidieron al Ejecutivo, por más que mal estas son indicaciones que presentadas por ellos, que estas estuvieran en conocimiento y concordadas con los diputados, que son además autores de la moción. Y segundo, después yo creo que habría que proceder a votar si es que por una posición u otra. Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, este tema fue largamente debatido en la Comisión de Economía del Senado. Yo me opuse a la introducción que hizo el Ejecutivo con indicación a lo que había aprobado la Cámara de Diputados y básicamente lo manifesté en la última comisión que, si mal no recuerdo, fue el 30 de diciembre. Respecto de que no nos estábamos haciendo cargo de una realidad territorial respecto a la falta de conectividad y que no era suficiente la prórroga de 6 meses que se estaba dando para la entrada en vigencia de esta ley en el sector, si el Ejecutivo no asumía el tema de la infraestructura y la capacitación para que esto fuera posible. Lamentablemente no prosperó el argumento y al revisar lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, y pediría por su intermedio, presidente, que el secretario o la secretaría me lo pueda confirmar, creo que sería bueno conocer, y creo que sería bueno conocer la opinión de los diputados. Hay un cambio sustancial de lo que ustedes como diputados aprobaron en el primer trámite a lo que se aprobó acá en el Senado y luego se revisa en la Cámara. Porque el artículo que ustedes aprobaron en el artículo, la letra C del artículo tercero, establecía la dualidad, vale decir, la voluntariedad o la posibilidad de elegir uno u otro mecanismo, la guía electrónica o el papel. Y lo que se hace aquí en el Senado es señalar que no, que es guía electrónica y solo se establece, ¿no es cierto?, la prórroga por 6 meses para la entrada en vigencia de este mecanismo. Más, obviamente, todas las correcciones que se hicieron a efectos de certificar por parte de la Subtel, etcétera, y no logramos meter al tema del servicio agrícola y ganadero en esta materia. Entonces, a mí me gustaría que se precisara porque la Cámara aprobó entonces el que solo sea prórroga de 6 meses y no tiene problema con aquello, y el problema de la Cámara es la segunda parte que dice relación con esta materia. Eso. Javier Hernández, y después le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Sí, la verdad de las cosas es que estamos justamente en la comisión mixta para poder corregir, digamos, aquellas cosas que nos incomodan, que es hacerse cargo de la realidad que ocurre en todas las regiones.
y hay regiones que pueden cumplir con lo que pide, lo que se aprobó en el Senado, pero hay otras regiones que son imposibles de pedir. Hay productos que se pueden controlar y hay otros productos que no se pueden dimensionar en su cantidad y eso, digamos, afecta claramente a algún sector de la población. Y eso es lo que queremos, digamos, aquí resolver. Y yo entiendo el espíritu del Ejecutivo y de la parte del Senado que aprobó esta ley, en el sentido de subirse a las tecnologías, a la modernidad. Pero eso no significa que tenemos que dejar de lado un sector importante de diversas carencias, de conectividad por un lado, pero por otro lado también de analfabetismo digital que provoca serios problemas. Hay gente que va a estar imposibilitada de desarrollar una tecnología de este tipo y va a ser para siempre, hasta al fin de sus días. Y eso tenemos que hacernos cargo dentro de la legislación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, para no reconstruir toda la historia, yo creo que lo que hemos hecho es ir mejorando un proyecto de ley que tenía alguna falencia, ¿cierto? Y yo creo que ha habido muy buena disposición para que eso ocurra. Respecto de la guía de despacho electrónica, hay tres elementos que eran los fundamentales. Primero, postergar, porque si no partía en ejercicio la obligatoriedad para todos de la guía de despacho electrónica el día 17 de enero. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia, dado que existen elementos que había que corregir, que esta cuestión se postergara con el fin de poder, de que una vez que ya sea obligatorio, incorpore todos los elementos que nos preocupan. Y dentro de esas preocupaciones hay tres. No, tiene que aprobarse. Tiene que pasar los dos electrónicos. Tenemos aquí el 17 Yo entiendo, todavía no está postergado, yo entiendo que estaba postergado ya. Tiene que despacharse. Bueno, ya, ok, está bien. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Ya, es que yo entendí mal entonces ahí, y yo pensé que como se había aprobado ya en la Cámara, ese artículo de prórroga estaba ok. No. Bueno, ok. Ya. Me disculpo, eso es una mala información mía. Ministro, perdón la interrupción, pero para mañana está citado ver este proyecto en la Cámara. Por lo tanto, la tramitación es bastante más agenda social. Ok. Ya, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Es importante generar un nivel de trazabilidad y ahí han ido avanzando todos los países, en definitiva. ¿Por qué? Porque mayor transparencia, mayor trazabilidad también es una defensa para un mercado que sea más competitivo y que termine beneficiando a todos, sobre todo a los más pequeños que no pueden tener mayores herramientas de negociación que los grandes. Segundo, hay un tema con la conectividad que yo lo encuentro de todo sentido y también con el llamado analfabetismo digital. A mi juicio eso está súper bien contenido dentro de la indicación que salió del Senado. ¿Por qué razón? Primero porque se va a revisar cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellas zonas territoriales que no están iluminadas y lo que se planteó en su momento es que hay niveles de iluminación. Entonces, y eso lo vamos a regular en un reglamento, porque es muy distinto tener los 4 palitos que tener un palito, que no te sirve para ningún efecto, ¿cierto? Entonces, por los GES y todo el cuento. En segundo término, la persona, cualquier contribuyente que siente que no está lo suficientemente iluminado, que no lo puede hacer, simplemente tiene que avisar a Impuestos Internos que va a seguir manteniendo la fórmula análoga. Tercero, algo muy distinto es lo que tiene que ver con los volúmenes y precios. Y efectivamente hay algunas actividades, por ejemplo, el traslado por guía de despacho de animales que después se venden en una feria y que es muy difícil definir el precio porque el precio solamente se concreta en el momento de la venta. Entonces hay algunos elementos que sí son factibles de regular también en el reglamento. Ahora, lo que hay que tratar de evitar, y esto lo hemos conversado con diversos personeros del mundo agrícola, hay que tratar de evitar el arbitraje. Es decir, ¿cómo se ha resuelto este tema en diferentes partes del mundo? Existe una tabla que define volúmenes, varianzas máximas de volúmenes en el traslado, sin perjuicio de lo cual igual existe la posibilidad de que con notas de crédito se pueda regular esto. Entonces no atenta en contra de la actividad desde ningún punto de vista. A mi juicio,
el proyecto que salió, la indicación que salió emanada del Senado contiene todos estos elementos. Y los que no se contengan desde el punto de vista del detalle, entonces lo podemos regular a través del reglamento. No es necesario, a mi juicio, que la ley defina cada una de las particularidades, que hay muchas que pueden existir en el mundo silvoagropecuario. Yo pienso que esta ley es positiva, tal cual está presentada, las indicaciones que emanaron del Senado, porque nos permite ir avanzando su nivel de trazabilidad, que por lo demás los mercados internacionales lo van exigiendo, nos permite generar una mayor transparencia para que los precios sean los correctos y no existe un arbitraje de aquellos que tienen la posibilidad de tener un mayor control del mundo del transporte, en perjuicio muchas veces de los pequeños productores. Y también permite la posibilidad de eximir del uso de la factura de la guía de despacho electrónica a aquellos que no la puedan aplicar, o porque tienen analfabetismo digital, o porque no están iluminados simplemente. Y también nos permite hacer un seguimiento a aquellos que son más grandes, son productores más grandes, que efectivamente generen una trazabilidad más rápida. Porque la guía de despacho, no nos olvidemos de esto surge por esta ley de que queremos que se paguen 30 días. Mientras mayor control tengamos sobre el origen de la guía de despacho, más rápido podemos generar entonces la obligatoriedad de la emisión de la factura, y más rápido podemos generar entonces el pago en 30 días. Entonces, mientras menos control tengamos de eso, sobre todo respecto de los más grandes, va a ser más difícil que podamos agilizar los pagos dentro del plazo de 30 días y más difícil agilizar la emisión de la factura que da origen a esos 30 días. Gracias, presidente. Sí, ¿le puedo pasar la palabra? Muchas gracias, presidente. Precisar una cosa, que hay un argumento que ha sido reiterativo desde que se discutió la ley original del pago 30 días, que dice relación con las dificultades que tendría el sector agrícola en cuanto al peso y al precio, y las diferencias que hay del peso y el precio. Nosotros, previo a que ingresáramos formalmente la indicación, se corrigieron varias cosas. Uno fue que se agregó el sector silvagropecuario y no solamente al sector agrícola, cosa que fue pedida por los parlamentarios. Respecto a lo de la conectividad, ya lo detalló latamente el ministro, pero respecto de la situación del peso y el precio, yo quiero decir que esa es una situación que está muy lejos de nacer y empezar a ser un problema producto de la digitalización de la guía de despacho. Esa es una condición y una característica de ciertos sectores de la agricultura, que sea con papel o sea digital, existe igual. Y las formas que hay de corregir esa, lejos de eliminarse con esta guía electrónica, siguen existiendo, y con esta indicación que hemos puesto nosotros se agrega una tercera solución que hoy día no existe. La posibilidad de hacer una nota de crédito cuando la diferencia en el precio es mayor, por ejemplo, en la ganadería, es la que se utilizaba antes y es la que se va a poder seguir utilizando ahora. La emisión de una guía de traslado que no constituye venta es la que se utilizaba antes y va a seguir existiendo y siendo una posibilidad ahora. Y a mayor abundamiento, para dar mayor certeza, lo que hemos dicho en esta indicación y que fue aprobado por el Senado es que se va por parte del Servicio de Impuesto Interno, y no a su arbitrio, sino que siguiendo las normas de un reglamento va a tener que establecer una tabla. Si es que las diferencias están dentro de esa tabla, no va a ser necesaria la nota de crédito, ni menos va a ser necesaria hacer primero una guía que no constituye venta y luego una guía que sí constituye venta. Y solo si es que la diferencia excede de esa tabla, situación que hoy día no existía, por lo tanto la situación con esta nueva ley sería mejor, tendrían que recurrir a la nota de crédito. Entonces yo sí quiero revelar que ha sido importante el trabajo que hemos hecho con la Comisión de Economía y después con la Comisión del Senado, y hemos podido ingresar en esta indicación, ampliar al sector silvagropecuario, como se nos manifestó, establecer la obligatoriedad de servicios de impuestos internos, ya no solamente como atribución propia de ellos a través de circulares, sino que a través de una obligación legal, establecer un reglamento en ambos casos que permita una mayor flexibilidad y rapidez a la hora de tomar decisiones producto de casos particulares que se puedan quedar abajo, establecer la posibilidad de que sean los propios contribuyentes, en grupo, de manera individual, de manera fundada, solicitar la exclusión de esta obligatoriedad y mantener la lógica de la diferencia de peso y precio, ya no solo con los mecanismos que existen ahora, sino que agregándole un tercero bajo el mandato de la ley y no una atribución propia de un servicio como el servicio civil, que es esta tabla que tolera diferencias que puedan producirse. Señor presidente. Se ofrece la palabra.
Muchas gracias, presidente. Presidente, esta moción, este proyecto, nace hace mucho tiempo atrás, cuando ingresa el proyecto Pago Oportuno, se llamaba al principio, después pasó a llamarse Pago a 30 días. Tanto en la Comisión de Economía, cuando se comenzó su discusión, como también en paralelo cuando se trató el asunto en la Comisión de Agricultura, inmediatamente se plantea un problema, a pesar de que se celebraba este proyecto de pago a 30 días. Y se entendió la realidad que vive el mundo agrícola a partir de la Comisión de Agricultura, primeramente. Los que estamos en contacto con agricultores o representamos zonas agrícolas, entendemos esa realidad. Y este proyecto nace justamente de esa realidad. El espíritu de la ley es facilitarle el despacho de sus productos o la actividad misma a los agricultores. Después se agrega una indicación cuando se discutió en la sala del proyecto y fue aprobado prácticamente por unanimidad, tengo entendido, que también se incluya el sector de la pesca artesanal que vive la misma realidad. No es un problema, y el Ejecutivo incluye también al sector silvo-agropecuario, que se nos había quedado de lado, que quizás el problema es mayor incluso que el sector agrícola como subelemento, por decirlo así. Entonces, no es un tema de conectividad o zonas que hay internet o no. Es un tema de una realidad que en la práctica es muy difícil llevarlo a cabo si es que se exige que sea de forma digital. Puede ser por analfabetismo digital, pero no solamente es eso. Es porque en la práctica despachar, le pongo un ejemplo, señor ministro, y también a los señores senadores y a los diputados, despachar una camioneta de trozos en un sector forestal, en que quizás hay internet y hay equipo para poder hacer la emisión de la guía de despacho electrónica, está en la oficina, pero en el terreno no lo está. ¿Y qué hace el agricultor? Que puede ser un pequeño agricultor, me refiero a sectores de la cordillera de San Juan de la Costa, por ejemplo, de comunidades que despachan leña o alguna madera del bosque nativo. Para ese pequeño agricultor, para ese agricultor, que a pesar de tener tecnología, hacer una guía de despacho electrónica le crea un problema. Y ese es el espíritu de esta ley, no perjudicarlo en su explotación, sino facilitar las cosas. Yo creo que lo que se plantea aquí también, claro que es necesario capacitar a agricultoras, para que puedan usar estas tecnologías, pero eso debió haberse hecho antes. Y es un trabajo que tenemos también, o ideas que tenemos que ir adelante en conjunto para que cuanto antes se avance en esa tecnología. El agricultor, las agricultoras no se están quedando atrás. Si usted observa la realidad agrícola hoy y la compara con la actividad agrícola de 10 o 20 años atrás, es increíblemente avanzada si la comparamos en el resto del continente, la agricultura chilena, tanto la pequeña como la más grande. Por lo tanto, yo pienso que el espíritu de la ley no se está perdiendo con las modificaciones que se le hizo con la indicación sustitutiva que ingresaron al Senado. Y por lo mismo yo pienso que es necesario volver al espíritu original de esta moción, y por lo que planteamos la necesidad de ingresar una indicación, que ya han firmado algunos parlamentarios, para que esta moción cumpla su propósito, que es facilitarle la actividad a nuestros agricultores, a nuestros pescadores de la pesca artesanal, que se ven complicados si es que lo llevamos adelante como estaba planteado. Yo creo que el problema que se plantea, que queda solucionado según el Ejecutivo con un sistema de tablas, de tolerancia, no es tan así. Eso puede en el futuro resolver el problema, pero la realidad actual no lo resuelve. No es solamente un tema de peso, un tema de cantidad o de medida. Le pongo un ejemplo, ministro, señores senadores, diputados. ¿Qué pasa con un despacho de trigo? El precio está claro, el volumen también, pero usted no considera la humedad que puede tener ese trigo. O sea, viene un castigo después. Pero eso no está claro, una tabla de tolerancia no lo hemos visto. Por lo tanto, está mencionada, pero no está sobre la mesa el reglamento para poder nosotros estar de acuerdo con aquello. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Señor ministro. Yo entiendo mucho, señor presidente, el interés de facilitarle la cosa a los agricultores o a las personas que participan de la pesca artesanal o a quienes participan de la pequeña
el pequeño mundo forestal, digamos, son pequeños, pero esta ley, esta moción, esta modificación no altera las condiciones actuales, las condiciones son las mismas. Igual existen las notas de crédito, igual existe, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, que se humedece el trigo, o finalmente existen cambios en los volúmenes y también cambios en el precio, eso se mantiene igual. Sí, el tema es ir avanzando hacia facilitar las cosas y hacia esclarecer y transparentar el mercado, sobre todo aquellos que lo pueden hacer, que son los más grandes, y para los más pequeños que tengan estas dificultades, existen todas las posibilidades para que se eximan de esta obligatoriedad. Es lo que tengo que decir. Sí. Presidente, si me permite que en su oportunidad, tanto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados como acá en la Comisión del Senado, el director de Servicio de Impuestos Internos en su exposición reiteró que los problemas que se están describiendo ahora ya existían en el tema papel y dio a conocer una circular, un oficio que el Servicio de Impuestos Internos había dictado en octubre del año 2019, en donde no importando si va a ser en papel o digital, se hacía cargo de esos problemas, situación que fue conocida por la Sociedad Nacional Agrícola, la SNA, en donde se establece precisamente que para esas situaciones, y se detallan a petición de los gremios, que existe la guía de despacho que no constituye venta. Porque acá lo importante y el bien a resguardar es la necesidad de que el precio de la guía de despacho que sí constituye venta sea el mismo del de la factura, por todo lo que hemos hablado, que una vez emitida la guía de despacho, al 10º día del mes siguiente, es obligatorio facturar, hacer la factura, y solo así podríamos contabilizar los 30 días. Entonces, yo simplemente lo que quiero traer a la memoria fue la respuesta que nos dio el director de Servicio de Impuestos Internos a esta inquietud, en donde claramente se establece en la circular de octubre del año recién terminado la existencia de este mecanismo de guía de despacho que no constituye venta para tanto la situación de papel como la situación digital, y sigue existiendo, por supuesto, el sistema de la guía de la nota de crédito, que es la que se ocupa en el trigo, en el mundo ganadero, cuando los precios son muy distintos, y lo que corresponde es hacer una nota de crédito tal cual como se hace hasta ahora. Yo creo, presidente, que es bien importante cuando analizamos este proyecto que distingamos qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. La información que deben contener tanto el papel como un mecanismo electrónico o digital es la misma. Eso no cambia. Y en ese sentido me parece que no es un buen argumento oponerse a esta legislación respecto a la información que debe estar contenida. Eso es lo primero que yo quiero precisar. Sí creo que hay problemas de los cuales nos tenemos que hacer cargo y por eso se plantea un plazo adicional, que es el problema de la conectividad. Es decir, que hay áreas donde se desarrollan estas actividades productivas que no tienen conectividad y que, por tanto, no permiten que la información sea transmitida por vía digital, digitalizada, que sea transmitida por alguna vía electrónica. En segundo lugar, el cambio cultural, porque son áreas productivas donde en general estos mecanismos no se están utilizando hasta ahora. Y en tercer lugar, que efectivamente cuando la información se envía por vía electrónica, eso permite una mejor fiscalización para el cumplimiento de la ley de pago dentro de 30 días. Y por tanto también es una protección para aquellos que reciben el pago tardíamente. Entonces hay que establecer un balance adecuado. Porque aquí hay dos alternativas. La alternativa es decir, mire, ¿sabe qué más? Para esta actividad productiva nunca se van a ocupar las nuevas tecnologías de la información. Es una alternativa, que es un poco lo que yo entiendo de la intervención del diputado Hernández. Yo no comparto esa visión, no la comparto, porque con ese criterio no tendríamos, ningún mecanismo electrónico en Chile, y el argumento se escuchaba hace 20 años, mire, el cambio cultural es muy difícil, ¿para qué lo vamos a hacer más complejo? Y ahí se ha ido generando ese cambio. Pero sí creo que el Ejecutivo tiene que considerar que los cambios culturales tienen que hacerse en el plazo que permita que efectivamente
se puedan cumplir, porque en caso contrario, en 6 meses más vamos a estar discutiendo una nueva prórroga y en 6 meses más otra nueva prórroga y al final las leyes nunca entran en vigencia con el sentido con el cual se pretende. Y además es necesario tener presente a qué sectores se les debe aplicar, porque se ha planteado también que debiera ser considerado, al menos en esta primera etapa, la pequeña minería. La diputada Chicardina además a minería, sí, la pequeña minería. Los pequeños mineros. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo diría primero? Es que nos pongamos de acuerdo a qué áreas se aplicaría esta normativa de excepción. Y me parece que deberíamos ampliarla a los pequeños mineros. Segundo, deberíamos discutir qué es lo que entendemos por esta excepción. Y ahí hay distintas alternativas, todas legítimas, por cierto. Que nunca se aplique, que se aplique en un plazo prudente, que se aplique siempre cuando se cumplan con las condiciones de conectividad que están debidamente acreditadas, discutir ese segundo aspecto. Creo que ese debería ser el debate que deberíamos tener aquí en la comisión para generar algún tipo de acuerdo. Pero estamos contra el tiempo, ministro, porque mientras no se apruebe la ley, da lo mismo que se haya aprobado un artículo o casi todos los artículos. Por tanto, la prórroga no está vigente mientras el Congreso no despache el proyecto y no sea promulgada por el Presidente de la República y publicada. Por tanto, independientemente de la alegría que le genera a usted que se haya prorrogado por 6 meses al menos, lo cierto es que eso sigue siendo parte de un proyecto de ley que no ha sido aprobado. Entonces, ahí yo tengo una duda, presidente, ¿cuáles son los tiempos? Hoy deberíamos solucionar. Ya. Si mañana está en tabla en sola de la Cámara. Ya. No hay alguna. Bueno, veamos si podemos ir. Lo que pasa es que a las 4, tenemos hasta las 4 porque tenemos la comisión. Ya, entonces, veamos si podemos estar aquí a las 4. Si, en caso que no fuera posible despachar el proyecto hoy, en esa hipótesis, que por lo menos aprobáramos la prórroga. Y porque eso nos permite. Está aprobada. Está bien. Está bien. Tenemos que despachar hoy día. Pero solo respecto al artículo 2, si la prórroga del artículo 1 ya está aprobada por la Cámara y por el Senado. En materia de la comisión mixta. Ya, sí. Ya, lo que pasa es que no sé si nos vamos a poner de acuerdo en el artículo 2. Yo no sé si con el tiempo que tenemos, con esto concluye, presidente, no he terminado, yo no sé si con el tiempo que tenemos nos vamos a poder poner de acuerdo en el artículo 2. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay alguna propuesta? Ya, esa es la pregunta. A ver, tengo solicitada la palabra el diputado Silver y el diputado Hernández. Yo voy a ser muy breve, un poco para hacer el punto en que estamos cada uno de los parlamentarios. O sea, para que quede claro por su intermedio al ministro, esto no es una norma puesta en el vacío, sino con un contexto político y un contexto económico del cual creo que también tenemos que hacernos cargo como política pública. La verdad es que a nuestro lado, en la sanción del Ejecutivo, no tenemos al ministro de Hacienda, que sería el más indicado para defender la hacienda pública y el ingreso desde el punto de vista fiscal, sino que tenemos al ministro de Economía y Fomento, nosotros, y Reconstrucción, y Turismo. Pero desde esa perspectiva, desde esa vocería, yo echo de menos justamente una política de apalancamiento de un sector que está bastante deprimido en términos económicos. Si me dicen aprobemos una moratoria en términos fiscales, yo también la aprobaría, sincerando de alguna manera inmediatamente el debate. O sea, mi problema no es la discusión respecto del nivel de penetración de las redes sociales en determinado sector de la población, sino que más que quitarle el bulto a la discusión, si es que por esa vía estamos derechamente disponibles a hacer más laxas las interpretaciones tributarias o las cargas tributarias para un sector, la pequeña minería, el pequeño agro o la pequeña pesca artesanal respecto de sus obligaciones desde el punto de vista tributario y desde esa perspectiva entender que hay un fomento desde el punto de vista económico. En consecuencia de mi discusión no es el nivel de penetración de nuestras redes sociales, sino que yo derechamente al menos, por eso es que suscribí la indicación que de manera transversal han suscrito la senadora Rincón, diputados del oficialismo, diputados de la oposición, de entender que acá hay un sector que requiere en esta situación y en este contexto económico un trato distinto. Entender que derechamente si hubiésemos hablado de alguna moratoria fiscal estaría incluso disponible a hacerla, más que los créditos blandos que entrega Banco Estado, que me parece muy poco dado el contexto en el que estamos. Así es que derechamente aprobar e insistir en esta norma y sobre todo cuando la circular
que al final del día le entrega al Ejecutivo no fija obviamente un rango. Si me hubiera dicho, ¿sabe qué? Vamos a fijar en esta cuantía el peso, el volumen de los beneficiados efectivamente con esta norma, y eso quedara expresado en la ley, también tal vez estaríamos disponibles a allanarnos en esa línea, pero al final del día no fija ninguna banda, sino que le entrega simplemente al Ejecutivo la posibilidad que lo haga mediante circular o reglamento. Y ahí, a nuestro juicio, no hay, de alguna manera, el fomento, el apalancamiento, como digo, de un sector bastante depresivo en lo económico, allí donde hoy día la discusión creo que no está en la discusión del punto de vista tributario. Gracias, presidente. Señor secretario, de lectura de la propuesta. Gracias, señor presidente. Pero previamente yo tengo que también adelantar que el Ejecutivo retira y hará presente nuevamente urgencia en el carácter de discusión inmediata a este proyecto. Y eso será a contar de la sesión que está por comenzar en el Senado, más que falta en comisión mixta, y por lo tanto, dándose cuenta en la sesión de hoy y de acuerdo a las disposiciones pertinentes, la comisión tiene 2 días para trabajar y despachar el asunto. No, lo que pasa es que me decía el diputado que en la Cámara ya lo tiene en tabla mañana, pero primero la comisión tiene que despacharlo. No se puede, no se puede. Bueno, sí, y la indicación que me la trajo el diputado Jürgensen tiene problemas porque se refiere a la parte que ya está aprobada por ambas cámaras. Esta indicación viene firmada. Lo que pasa es que esto no es parte de las diferencias entre el Senado y la Cámara. Perdón, es parte de lo que puede acordar la mixta para extrabar la discusión. Exactamente. Hay indicaciones subjetivas Es que dice exactamente, o sea, es muy parecido al texto que aprobó la Cámara en primer trámite y que el Senado sustituyó por otro, y el nuevo artículo del Senado fue aprobado por la Cámara. O sea, respecto a ese punto no hay controversia. Eso es lo que yo debo dejar constancia. Sí, no, se la leo enseguida. Dice, sustituyese la letra C del artículo 3 de la ley que establece el pago de 30 días por la siguiente. C, agrégase a continuación de la expresión, comillas, en papel, comillas, las siguientes oraciones, comillas, en el caso del sector silvoagropecuario, incluye silvoagropecuario, y la pesca artesanal, la guía de despacho se podrán emitir como a elección del contribuyente como documento electrónico o en papel. Adicionalmente, esto es nuevo, o sea, la palabra adicionalmente es nueva, los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio. Y aquí hay otra proposición de la senadora Rincón, pero no lo conozco. ¿También? Parecida porque también sustituye la letra C del artículo 3 de la ley sobre pago a 30 días. En el caso del sector silvoagropecuario, pesca artesanal, pequeña minería y pirquineros, la guía de despacho se podrán emitir a elección del contribuyente como documento electrónico en papel, etcétera. Claro, agrega un nuevo sector. Pequeña minería y pirquineros. Senador Rincón, después del Ejecutivo. Presidente, los que hemos estado en comisiones mixtas. Por favor. Presidente, los que hemos estado en comisiones mixtas, y aquí hay varios de ellos, la verdad es que sabemos que la comisión mixta puede revisar el texto para llegar a acuerdo y ser capaz de salvar las diferencias y tener un texto a someter a consideración a ambas cámaras. Por lo tanto, no necesariamente, y eso lo sabe el secretario, tiene que restringirse a aquella parte donde ha habido diferencia en la Cámara, en este caso de diputados, que es la Cámara de origen. Y yo lo que pediría es que con diputados y senadores seamos capaces de construir un articulado que salve las diferencias del proyecto de ley y podamos someterlo a consideración de ambas cámaras el día de hoy, porque tenemos una fecha puerta que es el 16 de enero y esa es una realidad. Y creo que todos los diputados y senadores están conscientes de aquello. El diputado Jürgensen, que además ha preparado la indicación, lo ha explicitado de manera clara respecto de lo que ocurre en nuestros sectores, y quienes representamos a sectores donde hay agricultura, donde hay pesca artesanal, no basta
con la conectividad. También se necesita la alfabetización y por eso yo decía que el gobierno tiene que comprometerse a un plan de trabajo, de entrega de herramientas, de entrega de competencia, y no lo va a hacer en 6 meses. Lo dije en la sala el día 30, no va a llegar. Y lo que vamos a tener es una nueva discusión, por ahí por, no sé, el 5.º mes, para chutear nuevamente esto y ser una vez más el hazmerreír de la ciudadanía, porque somos nosotros los llamados a legislar de acuerdo a la realidad del país. Secretario. Gracias, señor presidente. Acá yo tengo a la vista un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de larga data, la que fue consultada en su oportunidad sobre cuáles son las materias de competencia de una comisión mixta. Y fue muy preciso, dice, el ámbito de competencia de las comisiones mixtas como norma general debe entenderse circunscrito a los puntos específicos en que inciden las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, en ejercicio de la facultad de proponer la forma y modo de superar las divergencias, eventualmente las comisiones mixtas pueden plantear enmiendas a otras disposiciones que no fueron objeto de discrepancia, si ello fuera necesario para alcanzar un acuerdo que haga posible aprobar la iniciativa. O sea, queda abierto, pero siempre como un camino eventual. Ejecutivo, ¿qué hacemos? Quedan 10 minutos. Sí. Presidente, de la lectura que ha hecho el secretario de las dos propuestas, a nosotros solo nos queda manifestar que aquí lo que se está haciendo no es una solución ni al tema del analfabetismo, ni al tema de la falta de conectividad, ni menos de la diferencia de precio y peso, sino que simplemente lo que se está haciendo es que a un sector de la economía nacional se le está quitando la obligatoriedad de ocupar la guía electrónica. No es por los argumentos que hemos estado discutiendo durante esta sesión ni las sesiones anteriores, digamos, sino que simplemente porque hay algún sector de la economía se le quiere dejar fuera de esta obligatoriedad. Yo quiero señalar que cuando se aprobó la ley de pago a 30 días, se estableció un plazo de 1 año. Estableciendo, porque el plazo que se está dando no es el plazo de los 6 meses, sino que es el año que ya se ha trabajado en el tema, más los 6 meses que se están alargando. Ya es más de un 70% del sector que está ocupando guía de despacho electrónica y según el texto que ha leído el secretario de las indicaciones propuestas por el parlamentario, creemos que la pregunta es si es que creemos nosotros que la solución para los problemas que existen es dejar fuera de esta obligatoriedad a un sector determinado de la economía o avanzar en que todos podamos tener guía de despacho electrónica. Presidente, para efectos de despejar una discusión, una eventual controversia que se pueda dar por el contenido de la indicación, y más allá del proyecto que estamos discutiendo, sin hacer mención ni siquiera al proyecto, las comisiones mixtas, de acuerdo al párrafo 2 del reglamento, artículo 44 y siguientes, y la interpretación que hizo tanto la Mesa del Senado como la Comisión de Constitución, permiten la discusión de artículos que no tengan relación directa con el proyecto en materia de discusión que ha sido materia de controversia entre la Cámara de Diputados y el Senado, cuando ello permite resolver una controversia principal. En consecuencia, eso nos ha tocado mucho como presidente de Constitución entregar esa interpretación y que es por lo menos la que se ha aplicado. A mí me ha tocado participar por lo menos en unas 18 o 19 comisiones mixtas y en general lo que no se permite es cambiar completo el texto, a pesar de que el caso de la Ley de Participación Ciudadana se cambió completo el texto, completo, de principio a fin, y se redactó una nueva Ley de Participación Ciudadana. De hecho, la actual Ley 20.500, creo que, se redactó en la Comisión Mixta, en la que me tocó ser parte en ese tiempo como diputado. En consecuencia, creo que no hay ninguna limitación para que las indicaciones que se han presentado, más allá de que el contenido a uno le puedan gustar o no, digamos, se puedan discutir en este trámite. Siguiendo el hilo de lo que planteaba el diputado Silver, no hay mayor fomento a estos sectores que la factura se pague a tiempo. Estos son herramientas para que las facturas se paguen a tiempo. Esto está todo dentro del contexto del pago a 30 días, cuyo ejercicio comenzaba en febrero del 2021, la adelantamos ahora parte en abril, y estamos corrigiendo este elemento que se incorporó en la ley original, que era la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica. Y lo que estamos haciendo es poder utilizar esa herramienta para quienes puedan utilizarlo y dándoles las herramientas para que se eximan quienes no pueden hacerlo.
Y eso se está regulando en la ley y también en el detalle con un reglamento. Yo pienso que no hay ninguna razón por la cual, sobre todo pensando en los tiempos que vienen a continuación, no se pueda votar esta indicación que por lo demás fue modificada y enriquecida en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Bien breve, para aclarar, yo creo que no es así como plantea el señor ministro. O sea, el proyecto, la moción que presentamos no toca el plazo del pago a 30 días. Lo que sí cambia es el control que pueda ejercer el Servicio de Impuesto Interno. Pero el pago a 30 días, el proyecto que estamos modificando, no toca el plazo. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro en esta mesa, presidente. Muchas gracias. El seguimiento electrónico permite hacer una trazabilidad mucho más directa sobre quienes las emiten. No ocurre lo mismo con las guías de despacho, que son análogas. Entonces, ¿sí? Sí, un segundo. Yo creo que es importante entender que la única forma de tener fecha anclada y cierta respecto de cuándo corresponde hacer la factura es a través de la guía de despacho electrónica. Nosotros lo que estamos tratando de evitar, como lo hemos conversado muchas veces, son abusos que se dan, no son situaciones legales. Y muchas veces lo que nosotros vemos es que se les exige entregar una guía de despacho en papel sin fecha. Por lo tanto, no hay cómo contar en los 10 días del mes siguiente. Y eso deja en la absoluta indefensión al proveedor, al pequeño empresario. Entonces, la única forma que existe de anclar la fecha de emisión de la factura es teniendo certeza y fecha cierta de la guía de despacho, porque hoy día lo que pasa es que se están entregando guías de despacho en blanco. Y esa es la mayor indefensión para los pequeños agricultores y para los más chicos. Presidente. Un poco la caracterización y todos los indicadores han señalado que lo que está ocurriendo en estos tiempos es la informalización que tenemos respecto de nuestras relaciones económicas. Hemos visto el crecimiento exponencial del mercado informal, es gente que se aleja justamente del sistema financiero tributario formal, de tal manera que hoy día ponerle un estándar distinto, mayor, ahí donde los porfiados hechos acreditan lo contrario, justamente a producir el efecto contrario al buscado por o sea, disculpe ya que me interrumpe la palabra, vaya a cualquier feria del libro y es dramática la situación en las calles, el comercio ambulante, la gente que hoy día que de palabras simplemente está haciendo cualquier relación extracartácea, como se conoce desde el punto de vista legal, en estos tiempos ha crecido de manera bastante preocupante. Ha sido incluso titular de un importante medio económico como el Mercurio, quien ha titulado cómo ha crecido el mercado informal justamente en este periodo y principalmente en los sectores efectivamente más pequeños de la economía. Entonces, mejor tenerlos dentro del sistema y a mayor abundamiento en la especie, presidente, señalar que impuesto interno se allanó finalmente al sistema crédito o IVA, que era justamente una de las que solicitó efectivamente por parte de las pymes. Simplemente se allanó justamente una propuesta que hizo la senadora Rincón a un estudio que a la fecha efectivamente no lo tenemos y, como digo, es preocupante hoy día poner una responsabilidad adicional allí donde el comportamiento de los pequeños productores es más que formalizarse, informalizarse. Presidente, ya estamos en la hora, así que no es así, no tiene nada que ver esto con la formalidad o informalidad. Estamos hablando todo dentro de lo que son los formales. Dentro de los formales hay un 70% que ya la usa, la guía de despacho electrónica, y lo que estamos haciendo es eximiendo, dando herramientas para que se eximan aquellos que ahora, el 17, tendrían que obligatoriamente utilizar la guía de despacho electrónica. Gracias. Y le vamos a pedir al diputado Hernández, Jürgensen, y vamos a pedir a la Secretaría que tome la resolución para que se someta a votación. No, presidente, solamente para aclarar un punto. La verdad, yo veo muy de cerca el rubro agrícola y la verdad me suena o me resulta muy extraño que se pueda trasladar mercadería desde un fondo sin fecha. Yo creo que en la práctica lo hace muy poca gente. Yo no sé qué rubro es el que realmente se atrevería en este minuto a trasladar mercadería de un lugar a otro con la guía de despacho sin la fecha. No lo veo en la práctica posible, señor ministro. Yo creo que eso también es algo que no es tan así en la práctica.
de despacho de un producto sale con fecha del fondo. Yo creo que ningún agricultor en Chile se arriesgara a que lo multen en la carretera por aquello. Y para resolver el punto, presidente, yo creo que esta comisión está dispuesta a votar este proyecto lo antes posible para que se despache hoy. Gracias. Sí, presidente, justamente iba a proponer lo que decía el diputado Jürgensen. Estamos de acuerdo, creo, en que se extiende el plazo, ¿cierto? En 6 meses. Lo votamos de acuerdo en la sala. Estamos de acuerdo en que el sector agropecuario, la pesca artesanal, y ahora le vamos a agregar la pequeña minería, los pirquineros, tengan la opción de usar la guía de despacho de papel, ¿cierto? Y el silver agropecuario. Por lo tanto, creo que eso lo podríamos votar ahora y claro. Señor secretario. No, lo que va a explicar el señor secretario es la indicación propuesta, tanto la del diputado Jürgensen como la suya, y aclarar de que dentro de este proyecto hay un artículo que está absolutamente concordado entre el Senado y la Cámara de Diputados, y hay un segundo que tenemos que pronunciarnos con respecto al rechazo que viene de la Cámara. Señor secretario, ¿sí hace la explicación? Senador. Yo solo corregiría, y si le pareciera bien a la diputada Chicardini, yo agregaría en la indicación que presentó el diputado Jürgensen, que también la suscribí, que agregáramos el sector de la pequeña minería y pirquinero, y con eso queda salvado el tema. Se subsuma dentro de. Estamos interviniendo el artículo primero. Interviniendo el artículo primero. Sí, presidente, señores parlamentarios, hay un punto que sí a mí me gustaría precisar, que con esta proposición de algunos parlamentarios integrantes de esta mixta, el proyecto se retrotrae a el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional. Entonces, en ese entendido, las circunstancias de una prórroga de 6 meses ya no sería necesario, porque en el fondo a ellos los eximen de la obligación de... Más que eximirlos, les da la alternativa. Al fondo, dado que no va a entrar a regir ni ahora ni en 6 meses, quedaría, según esta indicación y esta ley, para siempre a opción de las personas emitir guía electrónica en los sectores silvoagropecuario, minero y pesca artesanal. Cuestión pequeña minería. Cuestión que nosotros creemos que es absolutamente en contra, por lo menos, de lo que hemos ido trabajando y lo que hemos señalado con el Servicio de Impuesto Interno en cuanto al avance necesario para, sobre todo, el pago de 30 días. En segundo lugar, lo que provocó la formación de esta comisión mixta del artículo 71 es el rechazo de la Cámara al artículo segundo, que son modificaciones al decreto de ley 825. Entonces, quizás en forma previa también podríamos indagar qué va a ocurrir con esa materia. Ya no es necesario. A ver, antes es necesario seguir, como necesito la unanimidad para prorrogar por 5 minutos. Si se aprueba la indicación propuesta, habría que votar, habría que suprimir la prórroga y ni siquiera discutir el artículo segundo. No tiene sentido. El artículo no, porque no tendría sentido. Ese sería el efecto práctico de la votación. Sí. Pero si se aprueba eso. Yo sobre eso quiero decir, porque si ese es el acuerdo de la Comisión y la forma de destrabar la controversia que se generó entre la Cámara y el Senado, puede ser una fórmula. Sí creo, yo soy partidario de incorporar a los pequeños mineros en esta etapa. Sí creo que es muy complicado que esta sea una norma permanente, lo quiero decir con toda claridad. Porque cuando el Estado cuenta con información, no solo es para efectos de recaudación, lo que ya de por sí es bueno, porque si unos pagan impuestos, otros no. Si queremos que no paguen impuestos, entonces explícitamente deroguemos el pago de impuestos en determinados sectores y generemos incentivos, etcétera. Sino que porque también evita el abuso en las transacciones que se generan entre partes. Y por tanto, esta norma va a impedir que el plazo para el cumplimiento del pago dentro de 30 días se cumpla, porque puede haber todo tipo de abusos. O sea, decir, mire,
siempre se legisla para los casos excepcionales, no para la gente honesta, porque la gente honesta necesita normas para portarse bien. Se legisla para que no lo hace. Entonces pueden haber efectivamente guías de despacho sin fecha, con un lápiz en la puntera, cuando viene el control lleno la fecha, y por tanto yo al proveedor le puedo decir, ¿sabes qué más te voy a pagar en 6 meses más, en un año más? Y si me viene aquí a reclamar, no te compro más. O sea, el objetivo por el cual aprobamos la otra ley, para evitar el abuso de las grandes tiendas, por ejemplo, respecto a los pequeños, no va a tener impacto en estas 3 áreas donde nosotros estamos hablando. Entonces yo entiendo la aprehensión, porque a mí me han llamado, efectivamente, además por la región del Maule, por el tema de la producción en el ámbito agrícola, por razones culturales, por razones de conectividad, etcétera. Pero vamos a dejar en un manto de desprotección, o sea, de inaplicabilidad concreta del pago dentro de 30 días a sector importante de la economía para siempre. Si eso es lo complicado. Y además, claro, alguien dirá, no, es que la mayoría son honestos. Sí, la mayoría son honestos, y la mayoría puede pagar dentro de 30 días sin norma. Si la norma se generó para aquellos que abusan. Y por tanto vamos a sacar la desprotección del pago en 30 días a estas 3 áreas de la economía. Y ese va a ser el impacto concreto del resultado. Entonces, por eso yo entendía que era necesario establecer una transición, y al gobierno del planteé que esta transición podía ser más extensa. Por eso planteamos también la necesidad de establecer áreas donde no había conectividad, y donde no había conectividad y estuviera así, al contrario, porque yo creo que hay que hacerlo al revés. Donde está certificado que hay conectividad, se aplica. A contrario censo, donde no está certificado que hay conectividad, no se aplica. Sí, y por tanto establecer todo este tipo de excepciones. Porque creo que eso va en la senda de, además, hacia donde va el mundo, permite contar con mejores herramientas para proteger a los pequeños, permite garantizar que se cumplan las leyes y permite tener información fidedigna, incluso para establecer estudios de carácter estadístico respecto a información agregada, que son fundamentales para ver cómo se está desempeñando la economía o cualquier otro elemento. Entiendo que la voluntad de la Cámara de Diputados es que esto no se aplique nunca, y ese es el sentido de la indicación. Yo quiero señalar que a mí me parece que no es la señal no es parte de la discusión, o sea, no es la lógica con la cual deberíamos haber desarrollado esta discusión. La lógica era cuánto tiempo es necesario y con qué excepciones para que una norma que se va a aplicar en todo Chile no se aplique en esta área, entendiendo su especificidad. Y bueno, en un par de años más vamos a estar discutiendo cómo hacemos que la gente que en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la minería, etcétera, lo están abusando. Vamos a estar discutiendo cómo evitamos que se le abuse. Y por eso creo que la discusión debería haber sido distinta. Yo planteé al Ejecutivo si era posible extender el plazo. El artículo 2 que propuso el Senado precisamente estableció todas estas hipótesis para que fueran reguladas en detalle. Y por eso yo planteé al inicio de la sesión si era necesario establecer un plazo adicional que pudiera incluso ser revisado para efectos de la aplicación de esta normativa. Pero insisto, o sea, aquí, para evitar que un sector que hoy día no está en condiciones de cumplir con la norma por razones culturales, por razones de conectividad y por distintas razones, todas entendibles, estamos ad eternum, porque esto ya va a ser permanente, quedan exceptuados permanentemente, dejándolo en la desprotección de una herramienta que es la información digital, que permite fiscalizar de mejor forma y garantizar de mejor forma que se cumpla la normativa. Ese es el efecto concreto. Y por eso yo en la comisión planteé siempre que aquí lo necesario era ver cuál era la transición necesaria para evitar este tipo de situaciones, entendiendo que efectivamente todos los productores agrícolas han manifestado su aprensión por este problema, pero no dejando fuera a tirar, en este caso tan fundamental de la economía, de un herramienta que fuera necesario. Eso. Reglamento. No, es que nosotros en paralelo se constituyó la sala, tenemos que votar una comisión investigadora en los próximos minutos. ¿Es posible un segundo y devolver? No, es que nosotros también vamos a entrar a la sesión, entonces votemos. Ya, señor secretario. Presidente, pero el Ejecutivo no tiene otra propuesta como plantea el senador Elizalde. Yo había, presidente, gracias. Presidente, tal como lo hicimos en otra ley, no me acordaba cuál era y el secretario me lo recordó, ¿por qué no establecemos un artículo transitorio? Lo hacemos igual que el día 30, ministro, al referéndum,
no fue con usted, fue con el ministro de Hacienda, para el otro tema, que establezca aprobar la indicación y establecer en un artículo transitorio la evaluación a un año de cómo se comporta este sector en la emisión de las guías manuales o electrónicas, y ahí se toma una decisión. Se aprueba esto y hay un plazo de evaluación de cuál es el comportamiento. Todos sabemos que el Servicio de Impuestos Internos puede, en un transitorio, sí, en un transitorio para ver qué pasa con el sector. Exacto. Si entiendo bien. A ver, ya pasó un año, estos son 6 meses adicionales, un 70% que ya está adscrito, y lo que estamos haciendo ahora es eliminando de la obligatoriedad a una serie de industrias, sobre todo a los más pequeños, porque no están conectados o porque no lo pueden hacer simplemente, ¿cierto? O porque no son alfabetos digitales, y eso está todo incorporado dentro de la lógica que estamos buscando corregir. Entonces, lo que yo entendería es que se aprobarían las indicaciones y la incorporación. ¿Cómo no? Sí, po. Y la incorporación. Pero espérate, po. Y revisaríamos después en un año para ver cómo ha funcionado. ¿Eso? Pero son las indicaciones ¿cuáles? No, revisaríamos lo que estamos haciendo hoy día, que es la facultad de emitir en electrónico o en papel. En un año, con la evaluación. No, nosotros creemos que nosotros tenemos que ir avanzando en esto. Y creemos que están incorporados todos los elementos para poder eximir a las personas que no lo pueden hacer porque son analfabetos digitales o porque están en zonas que no están iluminadas o cualquier otro elemento, pero a nosotros nos parece que ya ha existido un año. Con eso estamos extendiendo 6 meses, hay un 70% que ya está adscrito y estamos generando todas las facultades para que las personas se puedan eximir de esto. Entonces, nosotros creemos que esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque queremos que se haga efectivo el pago a 30 días, sobre todo para los más pequeños que lo necesitan. Esa es la razón. Propuesta es el Ejecutivo se asume a un año, en vez de 6 meses, 6 meses más. Votación. Entonces, también para efectos de la constancia de la historia fidedigna del establecimiento. Claro. Sí, eso es lo que yo quería precisar, porque esto también, obviamente que se informa a tanto al Senado como a la Cámara, y para todos los efectos, estas proposiciones se parecen mucho al proyecto original. Entonces, la propuesta de la comisión mixta va a ser recoger la proposición de los parlamentarios que la presentaron, que es aprobar el proyecto de la Cámara en primer trámite con la siguiente redacción. Así va a figurar en el informe. Y de aprobarse. Sí, y yo tengo que dar lectura ahora. En el caso, sustituyese la letra C del artículo 3 de la ley que establece el pago a 30 días por el siguiente, agréguese a continuación de la expresión en papel las siguientes oraciones. En el caso del sector silvoagropecuario, pesca artesanal, pequeña minería y pirquinero, las guías de despacho se podrán emitir como elección del contribuyente, como documento electrónico en papel. Adicionalmente, los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio. Eso es lo que se pone en votación, presidente. El que vota a favor significa que se elimina, y el que vota a rechazo. Y consecuentemente, de aprobarse esto, se rechazaría el artículo 2º propuesto por el Senado. Si se aprueba esto, ese es el artículo único. Se cae todo lo demás, porque si no queda incoherente la norma. Artículo único. Sí. O sea, si se aprueba esto, se dice algo muy simple. Todo no se aplicaría a estos 3 sectores y punto. Y por tanto, la prórroga a los 6 meses pierde sentido, y el artículo 2º que se había trabajado en el Senado pierde sentido también. Así es. Ya, entonces comienzo por los diputados. Por el orden en que están sentados en la mesa. Diputado Silver. A favor. Diputada Chicardini. A favor. El diputado Hernández. A favor. ¿No? Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Barrera. A favor. Senador Arboe. Senador senador Galilea. En contra. Senador Elizalde. Por las aprehensiones que planteé, prefiero abstenerme. Feliz en todo caso que se haya incorporado a los pequeños mineros. Senadora Rincón. Todos conocen mi posición y
lamento que el Ejecutivo no quiera incorporar una norma transitoria para, tal como lo hemos hecho en otros proyectos, evaluar al cabo de un año cómo se desempeña este sector. Aprobado. Presidente. Rechazo porque no permite finalmente la oportunidad de poder alcanzar un acuerdo para ir avanzando en este tipo de sectores de la economía. Rechazo. Se levanta la sesión. Se aprueba la proposición.